Hoy día vamos a avanzar un tema que es bastante interesante en el sentido de que iniciamos ya la parte, vamos a decirla, operativa en química, ¿ya? Esta parte operativa significa que vamos a trabajar cálculos en química. Y los cálculos en química inician hablando de las unidades químicas de masa, ¿ya? Nosotros lo que hemos visto hasta la clase anterior, hasta cierto punto, suelo dividir la química inorgánica siempre en tres grandes grupos, ¿no? Lo que es la parte conceptual, la parte teórica de lo que es la estructura atómica, que va hasta enlace químico, ¿ya? Porque es una parte donde hay mucha lectura, hay mucho análisis. La segunda parte yo la llamo herramientas de química y la tercera parte yo la llamo prácticamente aplicación de química. En el caso de las herramientas de química, nosotros la semana pasada ya trabajamos nomenclatura inorgánica, si recuerdan, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirve la nomenclatura inorgánica a mí como herramienta? Me sirve porque cuando yo tenga que hacer algún tipo de lectura de algo en química, posiblemente me aparece algún término como carbonato de calcio, cloruro de sodio, sulfuro de hidrógeno, ácido sulfúrico. Entonces, no es que específicamente en química te vayan a decir, oye, para el ácido sulfúrico, calcúlame cuál es el ácido sulfúrico, ¿no? O indícame cuál es el carbonato de calcio, o indícame quién es el sulfuro de hidrógeno. Eso no te van a decir en los problemas, ¿no? Directamente te van a decir, oye, el ácido sulfúrico es la sustancia más vendida a nivel mundial y esta sustancia tiene determinar cuál es el porcentaje de azufre que tiene en su composición. Entonces, que lo que tienes que pasar es que si a ti te dicen, te hablan del ácido sulfúrico, tú en tu mente ya debes conocer qué es el ácido sulfúrico. Por lo tanto, para mí las herramientas de química son aquellas, por ejemplo, que te ayudan a que tú puedas dar una lectura correcta en química. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas para mí? Vienen a ser la nomenclatura inorgánica, el tema que vamos a ver el día de hoy, que es unidades químicas de masa, el tema de estado gaseoso, ¿ya? Que lo vamos a ver, y el tema de reacciones químicas. ¿Ya? Para mí esas son herramientas, porque después hacia adelante, ya cuando entremos, cuando se trabaje el tema de soluciones, el tema de estequiometría, el tema de equilibrio o los otros temas que vengan hacia adelante, esos temas es una aplicación de lo que tú ya has aprendido. Por eso a mí me interesa que aprendas bien todo lo que viene de atrás, esa base, esa herramienta para que te sirva, para que hacia adelante simplemente hagamos la ejecución. Entonces, esa es la lógica con la que yo enfoco la química y siempre le enseño a mis alumnos. Entonces, el tiempo no nos va a dar, obviamente, porque estamos en la semana 7 de 10, o sea, nos queda 8, 9 y semana 10, o sea, llegaremos a hacer la próxima semana estado gaseoso, posiblemente. La subsiguiente semana estaremos haciendo reacciones químicas y la última semana posiblemente estaremos haciendo estequiometría y por ahí un poquito de soluciones. Entonces, hay temas mucho más amplios que por el tiempo y por el curso que es corto no lo vamos a poder ver, pero por lo menos esta base ustedes sí la van a tener, ¿ya? Y luego ya en otros cursos, en otros temas, posiblemente en algún grupo de selección que formemos, ya podamos ver estos temas con mucha mayor amplitud. Ya por ahora el avance va a ir hasta estequiometría y posiblemente un poquito de soluciones como para que ustedes tengan la idea de lo que se trata y ya en cursos un poco más completos vamos a avanzarlo también de esa manera, mucho más completo. ¿Ya? Con lo que vamos a avanzar les va a servir y les va a sobrar. En el colegio a veces a la justa llegan hasta nomenclatura trabajando todo el año. Nosotros ya hemos pasado nomenclatura y lo hemos hecho nada más en unas cuantas semanas y hemos visto mucho más avance. En el colegio, cuando terminé el colegio, cuando estaba en secundaria, que te hablan de hace muchísimos años, con las justas llegué a ni a configuración electrónica, que el profesor todo el año se pasó haciendo un montón de cosas hasta llegar a configuración electrónica y me perdí todo lo que venía hacia adelante. Entonces te imaginarás que cuando salí del colegio y tenía que postular a la universidad, prácticamente era aprender de cero todo lo que no había aprendido en el colegio. Ustedes no están en esa línea. Muchos de ustedes están en colegios preuniversitarios y llevan todo el avance del curso dirigido a la universidad. Y quienes no están en colegios preuniversitarios, entonces aprovechen las clases que tienen acá porque lo estamos viendo con el enfoque preuniversitario y les va a servir de mucho, ¿ya? Entonces,
Hoy día, para ustedes, grupo 2, vamos a trabajar unidades químicas de masa, composición centesimal, fórmula empírica y fórmula molecular. Y digo para ustedes porque el grupo 1 solamente llegaremos hasta unidades químicas de masa, porque la parte de composición centesimal, fórmula empírica y fórmula molecular ya es un concepto un poco más amplios. Lo que sí les voy a pedir es que en el receso que tengamos se consigan una calculadora o vayan gritándole, papá, mamá, consígueme una calculadora. O de repente con la calculadora de tu celular podamos trabajar. No son cálculos complejos, pero sí es importante que tengan una calculadora para que me ayuden a trabajar directamente los cálculos. Muchos de ustedes lo hacen mentalmente, si lo hacen mentalmente mucho mejor, ¿ya? Pero si no, sí voy a necesitar una calculadora que tengan a la mano para poder trabajar juntos, ¿ya? Entonces, voy a empezar con no voy a empezar con su papá, yo voy a marcar asistencia, ¿ya? Listo. Entonces, bien. Entonces, ahora vamos a trabajar unidades químicas de masa. El término hay que entenderlo bien. En los libros universitarios, que es en donde a lo que tú debes basarte, a esto le llaman estequiometría. Estequiometría involucra unidades químicas de masa, involucra composición centesimal, fórmula empírica, fórmula molecular y propiamente estequiometría. Pero en el sistema preuniversitario, a esta parte global de estequiometría se le subdivide en unidades químicas de masa, composición centesimal, fórmula empírica, fórmula molecular y propiamente la estequiometría. ¿Ya? Eh, Unidades químicas de masa, como su nombre lo dice, son unidades de masa que están asociadas a la química, ¿ya? O sea, lo vas a encontrar así como parte interna de la psicometría en los libros universitarios, ¿ya? Entonces, lo que vamos a ver hoy día son unidades que van a estar asociadas a la química, ¿ya? O sea, unidades que yo voy a trabajar, porque no todas las unidades o no todas las unidades de masa propiamente dicho, yo en química. ¿Y por qué va a ocurrir eso? Porque recuerda que en química o a nivel de átomos, a iones o moléculas pasa lo siguiente, que primero que los átomos, los iones de una molécula son partículas muy pequeñitas. Por lo tanto, hablar de una masa de una partícula muy pequeña es un poco complicado. Entonces, hay que idearse la forma de cómo tú vas a expresar la masa de algo tan infinitamente pequeño como un átomo, una molécula o un ion, ¿no? Y adicionalmente, es que en una pequeña cantidad de materia, chiquititita, tú vas a encontrar millones de átomos, de iones, de moléculas. Entonces, ahí hay otro tema, ¿no? ¿Por qué? Porque en una pequeña cantidad de materia yo ya tengo millones de átomos, iones o moléculas, ¿no? Y también cada uno de esos átomos, iones o moléculas tienen una masa infinitamente pequeña. Entonces, ¿cómo hacemos para expresar todo eso a un nivel de que sea fácilmente de manejar y que nos sirva en química? Entonces, para eso es que nosotros hablamos de unidades químicas de masa. Las unidades químicas de masa nos van a dar las herramientas para que nosotros podamos expresar dos cosas. Uno, cantidades de sustancias y dos, las masas de átomos, iones o moléculas. ¿Ya? Un primer concepto que es importante y que es universal, que es una de las unidades básicas en el sistema internacional de unidades, es la mol. ¿Qué cosa es la mol? La mol te expresa la cantidad de sustancias, cantidades, unidades, número de sustancias, ¿ya? Eso es lo que te expresa la mol. Te va a expresar la cantidad de partículas, ya sean átomos, iones, moléculas o lo que sea exactamente, ¿ya? Y es equivalente a la cantidad de átomos, ¿no? Como número, a la cantidad de átomos que hay en 12 gramos del isótopo del carbono 12. Es así como se expresa la mol, ¿ya? Una mol es exactamente la cantidad de átomos que existen en 12 gramos del átomo de carbono 2. Y esa mol, ¿cuánto te representa? Una mol nos representa el número
6,02 por 10 a la 23. Ojo, importante, ¿ya? Algo que debes tener en cuenta es lo siguiente, que en libros antiguos o en libros, claro, libros preuniversitarios antiguos, tú vas a encontrar que una mol la expresan como si fuera 6,023 por 10 a la 23. Ya puede ser que papá, mamá o el hermano mayor ya te preste alguna separata antigua y este es el número, ¿ya? UNI utiliza que un mol es igual a 6,022 por 10 a la 23, ¿ya? También puede utilizar que un mol es igual a 6,02 por 10 a la 23 o tú vas a encontrar muchas veces para cálculos rápidos, sobre todo en exámenes tipo San Marcos, ¿ya? Que un mol equivale a 6 por 10 a la 23. Cualquiera de esos números tú los puedes utilizar. Profe, ¿de qué va a depender? Mucho de tu criterio. Mucho de tu criterio va a depender. Profe, pero así no se vale. No, no es que no se valga, sino lo que ocurre es que tú practicas tanto con esto, ¿ya? Que a la larga te vas a terminar dando cuenta si te conviene utilizar alguno de estos números, 6,02, 6,022, 6,03, o sea, tú terminas dándote cuenta de una manera intuitiva, pero para que tú te des cuenta de una manera intuitiva, ¿qué necesitas? Alguien que me diga, o sea, para que tú te puedas dar cuenta fácilmente, ¿qué necesitarías? ¿Alguien me dice? O sea, para que yo pueda darme intuitivamente qué voy a utilizar. ¿Qué cosa crees tú que necesitarías de tu lado? Karinita, ¿quieres participar? Y estudiar bien, claro. Karina dice estudiar bien, perfecto. Estudiar bien el tema o practicarlo. O sea, porque lo estudias es correcto, tiene los conceptos, pero ahora, ¿cómo hago las aplicaciones? ¿Ya? Entonces, está en línea con lo que menciona Karin, ¿no? O sea, si yo quiero intuitivamente saber qué voy a hacer, qué voy a utilizar, lo que tendría que hacer es tener mucha práctica en esto. Y cuando tenga práctica me voy a dar cuenta de si el número que voy a utilizar es uno u otro, ¿ya? En particular, nosotros vamos a utilizar el número 6,02 por 10 a la 23, pero es muy probable que en la mayoría de cálculos simplemente utilicemos 6 por 10 a la 23. Pero, profe, ¿y por qué? Mira, porque si yo te pongo el número 6 por 10 a la 23, ¿ya? 6 por 10 a la 23, es más fácil hacer cálculos con este número, 6 por 10 a la 23, que hacer cálculos con 6,02, con 6,022 o 6,023. Entonces, por esa razón utilizas 6 por 10 a la 23 en la mayoría de los casos. Ahora, en examen uni todavía tienes la posibilidad de que puedas utilizar una calculadora. Te permite el examen uni utilizar una calculadora. Si es que vas a Olimpiada Peruana de Química, también te permiten utilizar una calculadora. Pero si vas a un examen, por ejemplo, tipo San Marcos, no te permiten utilizar calculadora. Si vas a un examen tipo Callao, en donde las preguntas todavía son mucho más operativas, tampoco te permiten utilizar calculadora. Entonces, conclusión, chicos, ¿qué me conviene? Practicar bastante. Cuanto más practico, más rápido voy a ser en la operativa y voy a poder trabajar mucho mejor y me voy a dar cuenta qué voy a utilizar. Este numerito, un mol, 6,02 por 10 a la 23, recibe un nombre, se llama número de Avogadro y se expresa como n sub 0. En algunos casos, tú vas a encontrar que a este número de Avogadro lo llaman n sub a, ¿ya? Nosotros utilizamos n sub 0, pero no significa que es caso cerrado. Tú vas a encontrar en libros, por ejemplo, universitarios que utilizan n sub a, número de Avogadro, ¿no? O también vas a encontrar n sub 0, no hay problema, o sea, ambos te representan el número de Avogadro. ¿Y qué viene a ser el número de Avogadro? 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué viene a ser ese número 6,02 por 10 a la 23? Una mol de A. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te hablo de una mol de, para que se entienda el concepto de mol. Si yo te hablo de un par, ¿a cuánto se refiere? Necesito que me ayudes. Un par, ¿a cuánto se refiere? A dos. A dos, una docena, Dos. 12, ¿ya? Un millar, Mil. ¿correcto? Una resma, si no lo sabes, es 500, ¿ya? Una resma son 500. Por ejemplo, te dicen una resma de hojas, 500 hojas, ¿ya? Por esa razón, cuando a ti te piden un millar de hojas, tú compras dos paquetes, pero cada paquete es una resma, ¿ya? Una resma de hojas. Entonces, así como yo te digo, mira, si yo te digo,
un par de huevos es 2 huevos, entonces una mol de huevos, ¿cuántos huevos sería, chicos? 6,02 por 10 a la 20, ¿no? Si yo te digo una docena de hojas son 12 hojas, ¿ya? Un mol de hojas, ¿cuánto sería? 6,02 por 10 a la 23. 6,02 por 10 a la 23. Si yo te digo que un millar de ladrillos son 1000, una mol de ladrillos, ¿cuánto sería, chicos? 6,02 por 10 a la 23. 6,02 por 10 a la 23. Entonces volvemos nuevamente al ejemplo. Una docena de huevos son 12 huevos. Una mol de huevos, ¿cuánto va a ser? Por 6 favor. por 6,02 por 10 a la 23, ¿cierto? Una resma de hojas son 500 hojas. Una mol de hojas, ¿cuánto va a ser? 6,02 por 10 a la 23. Excelente. Un millar de ladrillos son 1000 ladrillos. Por lo tanto, un mol de ladrillos, ¿cuánto va a ser? 6,02 por 10 a la 23. Perfecto, ladrillos, ¿cierto? Entonces, habiendo comprendido ese concepto, si yo te digo una mol de átomos de sodio, ¿qué contiene? 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio. Así, completo, ¿ah? Una mol de moléculas de agua, ¿cuántas moléculas de agua tiene? 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua. Una mol de iones nitrato, ¿cuántos iones nitratos tiene? 6,02 por 10 a la 23 iones nitrato. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces, si yo te digo un mol de átomos de oxígeno, ¿qué tiene una mol de átomos de oxígeno, chicos? 6,02 por 10 a la 23 átomos. Átomos de, Oxígeno. Oxígeno. volvemos. Una mol de átomos de carbono, ¿qué contiene? 6,02 por 10 a la 23 átomos de... ¿De qué? De carbono, te dije, ¿verdad? Carbono, carbono. ¿No? Entonces, ojo, es importante, o sea, si no quieres abrir tu microondas, por lo menos mentalmente o en tu casa, hazlo, vocaliza, porque es la manera en como eso va a llegar a tu cerebro y te vas a quedar con eso. No digas, profe, qué aburrido, ya, pues, ya entendí. No, no, no. Repítelo para que eso se quede en tu cerebro y lo mantengas como memoria, como parte de tu memoria. Volvemos nuevamente. Una mol de átomos de hierro, ¿qué contiene? 6,02 por 10 a la 23 átomos de hierro. Perfecto. Una mol de moléculas de dióxido de carbono, ¿qué es lo que contiene? 6,02 por 10 a la 23 moléculas de De dióxido de carbono, ¿no? Una mol de moléculas de amoníaco, ¿qué es lo que contiene, chicos? 6,02 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Perfecto, listo. Eso es lo que ustedes deben tener en cuenta, ¿ya? Entonces, así como una docena me representa 12, una mol me representa 6,02 por 10 a la 23. Así como una resma me representa 500, una mol me representa 6,02 por 10 a la 23. Así como un millar me representa 1000, una mol me representa 6,02 por 10 a la 23. El mol es equivalente a decir 6,02 por 10 a la 23. Profe, ¿y por qué? Mira, ese numerito es un numerito bastante grande. Por ejemplo, si yo te hablo del número 10 a la 6, ¿qué cosa es el número 10 a la 6? 1.000.000. Si yo te hablo del número 10 a la 6 por 10 a la 6, esto es 1.000.000.000. Si yo te hablo del número 10 a la 6 con todo esto así, esto es 1.000.000.000, 10 a la 18. Si a esto yo le agrego un 10 a la 5, son 100.000 trillones. Y si a esto yo le pongo el 6 adelante, son 600.000 trillones. O sea, cuando yo te hablo de una mol es equivalente a decirte 600.000 trillones de algo. Si tú con el número nada más 1.000.000 ya estás alucinando porque es un número grandísimo, imagínate 600.000 trillones, es un número espectacularmente grande. Imagínate que la tinca sortee un mol de soles. ¿Cuánto es un mol de soles, chicos?
6 por 10 a la 23. 6 por 10 a la 23 soles. ¿Y cuánto es eso? 600.000 trillones de soles. Es un montón de plata. ¿Ya? Entonces imagínate eso. Es un número en extremo grande. Profe, ¿y por qué yo necesito un número en extremo grande? Porque te lo dije al inicio. ¿Cómo son los átomos, los iones o las moléculas? ¿Son partículas grandes o partículas pequeñas? Pequeños. Pequeñas, infinitamente pequeñas. Por lo tanto, en una pequeña cantidad de materia tú vas a encontrar millones de átomos, iones o moléculas. Por esa razón es importante utilizar una unidad que me permita agruparlas y poder hablar en vez de 1.000.000, de trillones, de 200.000 trillones, algo así, hablar de específicamente la mol, ¿ya? Y hacer más fácil el trabajo con él. Entonces, ese es el concepto de mol. ¿Quedó claro? ¿Sí? Una mol que viene a ser teóricamente es la cantidad de átomos que hay exactamente en 12 gramos del isótopo de carbono 12 puro. ¿Ya cuánto equivale? A 6,02 por 10 a la 23 unidades de algo. Una mol es 6,02 por 10 a la 23 unidades de algo. ¿Y cómo se le llama ese número? Se le llama número de Avogadro. ¿Ya? Ahora, ¿qué es la masa, la unidad de masa atómica? Este es otro criterio. La unidad de masa atómica equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Y esta unidad de masa atómica está expresada como la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Al carbono 12, que es el que se utiliza como patrón de referencia, al carbono 12, se le ha dado exactamente la masa de 12 UMA. ¿Qué significa UMA? Unidad de masa atómica. Eso significa UMA, ¿ya? Entonces, si un átomo de carbono 12 pesa 12 UMA, medio átomo, ¿cuánto pesa? 6 UMA. Eso, Un cuarto del átomo, ¿cuánto pesa? 3 tres, UMA. 3 UMA. Un doceavo del átomo, ¿cuánto pesa? 1 UMA. Una UMA, correcto. Por esta razón, una UMA que viene a ser la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12, ¿ya? Y si tú eres curioso, vas a encontrar que una UMA, una UMA, la voy a poner por acá, equivale a la inversa del número de Avogadro expresado en gramos. O sea, en otras palabras, si yo multiplico un UMA, ¿ya? Un UMA por el número de Avogadro, esto me tiene que dar un gramo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué cosa viene a ser un gramo? Una mol de humas, ¿no? Porque el número de Avogadro es una mol. Una mol de humas equivale a un gramo. Esto te va a servir mucho si tú lo utilizas en problemas que tú tengas que resolver, sobre todo a nivel UNI. Se utiliza muchísimo esto de acá, ¿ya? Entonces, eso es lo que viene a ser el UMA y es el siguiente concepto que debes tener en cuenta. Lo siguiente, la masa isotópica. Esto se los comento muy por encima porque en realidad no lo vamos a desarrollar completamente. Pero, ¿qué viene a ser la masa isotópica? Algo que confunde mucho el alumno es entre número de masa y masa isotópica. Por ejemplo, si yo te hablo del sodio, ¿ya? 23 y te digo que su masa isotópica es 22,98977, ¿ya? Entonces, ¿qué me representa este 23 para el sodio, chicos? Eso lo deben tener claro. ¿Qué es el 23 para el sodio? Su número de masa. Excelente, Carlita, perdón, hablando, excelente, Carlita. Sí, el número 23 para el sodio me representa el número de masa, ¿ya? Pero ¿qué cosa viene a ser este número de masa? Viene a ser un número entero que me representa la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Es lo que me representa el número de masa, ¿ya? Pero la masa isotópica es como si fuera una masa real. Es como si yo hubiera cogido este átomo de sodio, lo hubiera puesto en una balanza atómica, ¿ya? Una balanza que me mide masas atómicas, y la balanza me mide 22,98977 UMA, fíjate. O sea, ya me está dando la masa en UMA, ¿ya? ¿Qué vas a encontrar? ¿Qué relación encuentras tú entre este número 23 y este número 22,98977? Con tus palabras, dime, ¿qué relación encuentras entre él y él?
Que es el número pero redondeado. Excelente, sí. Necesito que razones, necesito que tú encuentres la causa. O sea, yo ya sé qué cosa es, pero si yo te digo todo, tú no vas a razonar, no vas a pensar. Necesito que tú también pienses y digas, oye, mi profesor me está preguntando a ver qué puedo encontrar. Y Carlita me dijo, oye, si yo redondeo el 22,98977, se convierte en 23. Claro, es correcto. O sea, el número 23 es una aproximación de la masa isotópica, de la masa real que tiene el átomo. O sea, si yo tuviera la capacidad de a un átomo de sodio ponerlo en una balanza atómica que me mide masas atómicas, te mediría esto de acá. ¿Ya? No existe la balanza atómica, te estoy hablando de cualquier cosa, no existe. Pero si yo tuviera la oportunidad y existiera, lo pongo ahí al sodio y esto es lo que me va a pesar. Entonces, este número y este número son bastante similares. Por esa razón, muchas veces, ¿ya? Los números que tú vas a encontrar como masas atómicas son números redondeados. ¿En qué unidades se expresa? Se expresa en unidades de esto es lo real y esto siempre va a ser un número entero que me representa la suma de protones y neutrones. Son muy cercanos, pero no son idénticos. Entonces, ¿qué viene a ser la masa isotópica? Es la masa de un isótopo en particular de un elemento químico. Y está expresado siempre en Por ejemplo, para el hidrógeno, su número de masa vale 1, pero su masa isotópica es 1,0078. Para el oxígeno, su número de masa vale 16, pero su masa isotópica es 15,9949. ¿Ya? ¿Y qué es la masa isotópica relativa? Lo mismo, pero dividido entre un UMA. Si a este señor yo lo divido entre un UMA, ¿qué va a pasar? UMA con UMA se va y me va a quedar este número, sin unidades. Si a esto yo lo divido entre un UMA, ¿qué va a pasar? Él con él se va y te va a quedar el mismo número, pero sin unidades. O sea, la masa isotópica relativa es lo mismo, ¿ya? Solamente que sin unidades. Profe, ¿y por qué A? Bueno, se utiliza eso un poco para estar evitando el hecho de estar escribiendo a cada rato las unidades. En ciencia, si es que alguien es muy estricto, no te va a aceptar que tú pongas solamente un número, te va a pedir pon el número y pon la unidad. Eso es lo real en ciencia, pero nosotros en examen de admisión lo que buscamos es la rapidez, ¿no? Entonces, por tener la rapidez es que tenemos que agenciarnos de formas rápidas de cómo llegar a una solución. Profe, entonces, es permitido, en realidad lo que se hace también a nivel de ciencia es utilizar o generar este criterio porque a veces también es importante hacer cálculos muy complicados y no voy a estar a cada rato colocando el ¿no? O la unidad. Por eso se utilizan estos artificios. Entonces, lo que te decía, ¿no? Por ejemplo, el hidrógeno 1, esta es su masa isotópica y esta es su masa isotópica relativa. Del oxígeno, esta es su masa isotópica y esta es su masa isotópica relativa. Y es importante para exámenes uni, chicos. O sea, yo me estoy mandando mucho porque yo necesito que tú empieces a conocer los exámenes de admisión y sepas qué es lo que te puede venir, ¿ya? Vas a encontrar este término, AI, masa isotópica. No es número de masa, es masa isotópica. Y vas a encontrar AIR, que es masa isotópica relativa, ¿ya? A veces lo vas a encontrar así, ¿ya? Y a veces lo vas a encontrar simplemente como la masa atómica. Pero ahora, no creas que esto AIR, aire en inglés, no, esto es masa isotópica relativa. Ese es otro problema que tienen los chicos. O sea, si tú nunca has visto esto en tu vida, dices, oye, ¿qué me están poniendo acá? Me están hablando en chino, aire, ¿qué tiene que ver el aire acá? No, es masa isotópica relativa. Ya me pasó en algún caso cuando un alumno me decía, profe, me vino algo del aire en el examen de... ¿el aire en el examen de admisión? Así como, sí, me decía aire. Pero no es aire, es masa isotópica relativa. Y hay que tener bastante cuidado con eso porque, como te decía, el hecho de que practiques mucho te va a dar un esquema mucho más amplio. Ahora, punto importante. ¿Qué va en la tabla periódica? En la tabla periódica lo que tiene que ir es la masa isotópica promedio, ¿ya? ¿Y eso por qué, profesor? ¿Por qué? Porque en la naturaleza, ¿ya? Los átomos están formados por un conjunto de isótopos. Tú recuerdas que al inicio del curso nosotros hablamos de qué eran los isótopos. Por ejemplo, ¿quiénes son los isótopos del hidrógeno? El, el protio, el deuterio y el tritio. Excelente, chicos, excelente. Eso es algo que debe convivir con ustedes. Los isótopos del hidrógeno es el protio, el deuterio y el tritio. Obviamente el protio masa 1, el deuterio masa 2 y el tritio masa 3. ¿Y cuál de esas masas va en la tabla periódica? ¿1, 2 o 3? ¿Cuál iría? La realidad es que no va ni 1, ni 2, ni 3, sino va un promedio de todas las masas.
Profe, pero el promedio de 1, 2 y 3 es 2. Sí, pero ese es el promedio aritmético. Lo que nosotros colocamos es el promedio ponderado. Y ese promedio ponderado va a depender de la abundancia relativa que tenga el elemento en la naturaleza. Por ejemplo, acá me están poniendo el caso del cloro, ¿ya? Cloro 35 y cloro 37. Lo voy a hacer de la manera más sencilla, ¿ya? No es exactamente lo cierto, pero es la manera más sencilla. Si yo quiero conocer cuál es la masa del sodio, la masa isotópica, que debe ir en la tabla periódica, yo diré, ya, la masa isotópica promedio del cloro, ¿ya? Sería la masa por su abundancia, masa por su abundancia, masa por su abundancia entre abundancia total. O sea, de este cloro yo diría, su masa es 35, su abundancia es 75, ¿ya? Más la masa del cloro, 37, por su abundancia que es, voy a ponerle que sea 25, ¿ya? Y esto dividido entre 100, ¿ya? Si yo hago esto, ¿qué es lo que voy a encontrar? 25ava, acá me queda 3, acá me queda 1 y acá me queda 4, ¿cierto? 3 por 35 me da 105. 105 más 37 me da 142. Y 142 entre 4 me da 35,5. Este número con este número se parecen, ¿cierto? Es un parecido. Solo que yo utilicé este artificio para hacerlo más rápido y para que tú me entendieras la idea y no vieras numeritos complicados acá. La realidad es que debe hacerse de esta manera, ¿ya? Profe, ¿lo tengo que hacer? No, ya los científicos lo hicieron durante todo el tiempo y ya encontraron que estas son las masas que deben ir en la tabla periódica. Nosotros lo que tenemos que entender es cómo llegan los científicos a eso. ¿Y cómo llegan a eso? De esta manera. Masa por abundancia entre abundancia total. Y si en algún momento de tu vida te lo dan en examen de admisión y no te dan más datos, en vez de utilizar las masas isotópicas, puedes utilizar las masas atómicas. Porque acabamos de decir que las masas atómicas, o los números de masa, perdón, son bastante cercanos a las masas isotópicas, ¿ya? Pero ¿qué masa iría para el cloro en la tabla periódica? Esta masa. Esta es la masa que va a ir para el cloro en la tabla periódica, porque es la masa isotópica promedio de ese átomo en particular, ¿sí? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, chicos? ¿Todo bien? Ya. Ahora, nosotros, como te decía hace un rato, no vamos a estar calculando, no vamos a estar calculando las masas atómicas de los átomos, de los elementos, porque eso ya se hizo. Lo que sí debemos hacer, y tú como alumno Unidemia debes hacerlo, ¿ya? Es memorizar la mayor cantidad de masas atómicas. Es muy importante, chicos, ¿ya? De quien sí o sí debes saberlo es del CHON, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. El carbono pesa 12, el hidrógeno pesa 1, el oxígeno pesa 16 y el nitrógeno pesa 14. Eso es infaltable. Pero cuanto más puedas aprender y más puedas memorizar, mucho mejor. Porque puede pasar, y ya ha sucedido, chicos, ¿ya? Que en examen de admisión se pueden equivocar en darte las masas atómicas. Eso ya ha ocurrido, ¿ya? Ya ha ocurrido en algunos exámenes de admisión. Y lo peor es que algunos salones le dan la corrección y otros salones no le dan la corrección. Entonces, si pasa eso y tú te confías con el dato que te dan en el examen de admisión, podrías hacer un mal cálculo y llegar a no tener ni siquiera respuesta. Te estresas dentro del examen, te pones nervioso y eso juega en contra tuyo. Entonces, ¿por qué es importante conocer la mayor parte de masas atómicas? Porque en ese caso ya no va a ser necesario que te den el dato. Y si te lo dan, bueno, en buena hora. Y si te lo dan mal, tú ya lo tienes de memoria, qué dato es el que verdaderamente te sirve. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las masas atómicas que deberías conocer, ¿ya? Así que al retorno, porque ya nos queda muy poco tiempo, vamos a hacer una revisión de estas masas atómicas. Hidrógeno, carbono, nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, calcio, hierro y plata. Ellos por lo menos lo debes conocer de memoria. Así eso te va a servir para que tú puedas hacer tus cálculos y no tengas ningún detalle al azar, ¿ya?